Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Quería, antes de comenzar con los temas, explicarle algo muy sencillo que vi que hay alguna confusión, lo pude ver en la evaluación diagnóstico. Bien, algo muy sencillo que tiene que ver con la historia. Vi muchos errores relacionados al espacio y el tiempo. Ustedes tienen que entender algo básico y primordial, que historia, como si fuese una fórmula matemática más o menos, ténganlo en cuenta así, historia es igual a espacio más tiempo. ¿Bien? Grábense eso. Historia es igual a espacio más tiempo. Es decir, espacio donde ocurrió tal hecho, ¿sí? O dónde ocurrieron tales hechos y cuándo ocurrió. Bien, entonces historia es fundamental entender el espacio, es decir, dónde ocurrió y el tiempo cuándo ocurrió. Y acá le falta algo, obviamente, que no lo puse para que no se llene de tanto de flechas y de palabras, que son los actores sociales, vendríamos a ser nosotros, ¿bien? Porque la historia es el relato de lo que hizo el hombre a través del tiempo. Entonces, historia es igual a espacio, que es dónde ocurrió tal hecho, y al tiempo, ¿sí? Con respecto al espacio, ustedes lo que tienen que entender es una representación mental de planiferio, ¿sí? Entender bien, si no todos los países del mundo, pero sí los principales, dónde queda América, dónde quedan los países latinoamericanos, ¿sí? Dónde está Europa del Este, Europa del Oeste. Eso tenerlo bien en claro. Llegado el momento lo vamos a ver bien. Y decir cuándo ocurrió. Es decir, cuando yo digo cuándo ocurrió tal hecho, quiere decir en qué siglo, en qué momento del siglo, no en un año específico, no en una fecha específica, el 14 de julio de 1914, no, sino en qué siglo, en qué momento de ese siglo, a comienzo de ese siglo, a mediados de tal siglo o a fines. Bien, a eso me refiero con tiempo, no a una fecha exacta. Muchas veces se confunde la historia con fechas exactas y eso no es así. Yo acá le voy a mostrar una forma muy sencilla de saber a qué siglo pertenece un año cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el año 1850. ¿Qué tengo que hacer con ese número? A los dos primeros, como está marcado acá, le sumo 1, ¿sí? Es decir, agarro el año 1850, al 18 le sumo 1 y me da 19. O sea, ¿a qué siglo pertenece ese año? Al siglo XIX. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros vamos a ver el siglo XX, ¿sí? Entonces, 1946. Yo quiero saber a qué siglo pertenece ese año. Bien, bueno, al 19, a este 19, le sumo 1, ¿cuánto me da? 20. ¿En qué siglo estoy? Entonces, 20. Bien, y vamos con un último ejemplo, más claro. Estamos en el año 2021. Yo quiero saber a qué siglo pertenece el 2021. Otra vez lo mismo. Al número 20, a los dos primeros, le sumo 1, me da 21. O sea, ¿qué siglo estamos? Siglo XXI. Bien. Eso para determinar. Por ejemplo, ustedes el año pasado, en cuarto año, tenían que haber visto la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo pasó la Primera Guerra Mundial? Bien. Lo importante es no, o sea, sí en saber de que ocurrió de 1914 a 1918, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta en qué siglo y en qué momento del siglo. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo fue? A mediados del siglo XX. ¿Por qué mediados? Porque está casi llegando a 1950. Bien, por eso es importante que ustedes tengan el concepto de espacio y tiempo en historia. Todos los temas que nosotros veamos en historia, ustedes lo tienen que ubicar en espacio y en tiempo. Y a su vez quería comentarle algo más que tiene que ver con cómo vamos a trabajar este año con respecto, saben que en algunos momentos vamos a trabajar historia, política y ciudadanía y geografía, ¿sí? Porque están relacionadas. Ustedes van a ver que muchos conceptos se tocan, ¿sí? Muchas veces ustedes van a hablar en quinto año de geopolítica, ¿sí? Las decisiones que se toman en política tienen que ver, obviamente, muchas veces con el aspecto geográfico, ¿sí? Y nosotros, cuando hablemos de historia, vamos a relacionar mucho el tema geográfico, no solo por la ubicación, sino no solo por la ubicación de los países o determinados momentos, sino también qué decisiones políticas se toman en ese espacio y en determinado tiempo. Bien, así que bueno, quería remarcarle esto como para que vean bien cómo determinar a qué siglo estamos, ¿sí?